Buenas noches, gracias por acompañarnos en Créditos y Consumo. Hoy tenemos un programa especial y por sobre todo una invitada especial. Estará con nosotros la precandidata a la vicepresidencia de la República, Soledad Núñez. Con Soledad estaremos hablando de cuestiones relativas a los emprendedores, a las MIPYMES, a políticas públicas que se requiere implementar desde el gobierno. Luego de la presentación comenzamos con el programa. Créditos y Consumo. Auspician VIXA. Crediágil. Credisolución a tu alcance. Carsa. Ibiza. Serfín, creciendo juntos. Universo de Créditos y Consumo. SDM Créditos. Electrobam. Apoya Dr. Valé. Como le decía, este es un programa especial. Hoy nos visita Soledad Núñez, candidata a la vicepresidencia de la República. Gracias, Soledad, por estar con nosotros. ¿Qué tal, Estefan? ¿Cómo estás? Un gusto y un saludo también a la teleaudiencia. Soledad, te voy a decir Sole. Como te digo Sole, normalmente. por favor, sí. Sole, este es un programa que toca temas referentes al sector financiero, a la economía, y hace varios programas que estamos tratando de tocar siempre el tema de los emprendedores, las MIPYMES. Sí. Y la pandemia del COVID desnudó una falencia, a mi criterio, de políticas públicas, de falta de políticas públicas para este sector de la economía. Quiero conocer un poco tu óptica sobre la importancia, a tu criterio, de los emprendedores y de las MIPYMES en la economía nacional. Es fundamental, o sea, a ver, son fundamentales las MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas. De hecho, sostienen el empleo a nivel nacional. Bueno, más del 70% del empleo que se genera están en manos de las MIPYMES. Y el Estado ha estado ausente en todo el proceso de acompañamiento y fortalecimiento y también de facilitar los procesos para que sea fácil emprender en Paraguay. Y creo que tiene que ser un eje central de la política económica en los próximos años. La mejor política de empleo es la política de acompañamiento a las MIPYMES, que implica también promover toda una cultura emprendedora a nivel nacional que va desde el sistema educativo. Siempre te escucho decir en varias de tus locuciones, decir que no solo es importante detectar el problema, cualquier problema que sea de índole social, político, económico, sino también diferenciar cuál política pública aplicar, ¿verdad? Claro. Porque hay un problema, hay que buscar una solución. No sé si decir que es fácil detectar los problemas, pero creo que es más difícil determinar qué política pública aplico para solucionar este problema. ¿Ves algún tipo de falencia, algún tipo de omisión actualmente desde las instituciones del Estado para las MIPYMES? Bueno, en general, primero yo creo que hay muchas debilidades en el Estado paraguayo para diseñar políticas públicas correctas que solucionen de manera efectiva los problemas que afectan a la ciudadanía. Y todo el sector de las MIPYMES no escapa de eso. O sea, que por muchos años hemos hecho política pública de manera muy improvisada. Se han tomado decisiones en base a la intuición de los gobernantes de turno, muchas veces haciendo una copia de políticas que existen en otros países a nivel regional o mundial, que yo no digo que no tengamos que aprender, se aprende mucho de lo que han hecho otros gobiernos del mundo, pero siempre tiene que ser aplicado al contexto nacional. O a veces, por supuesto, se toman decisiones o se diseñan políticas públicas en base a ciertas presiones de grupos de interés o de algunos sectores que se van a ver beneficiados con algún curso de acción por parte del Estado. Yo insisto mucho esto con mis alumnos en la universidad, yo enseño políticas públicas, de que el primer paso fundamental para poder aplicar una solución acertada es entender la complejidad del problema que queremos resolver. Los problemas son complejos y se requiere una mirada sistémica para entender cuáles son las causas que están detrás, que nos puedan permitir diseñar las políticas públicas, que son las soluciones que plantea el Estado a los problemas de la sociedad. Quiero recurrir un poco a tu rol de docente, Sole, porque hoy estuvimos promocionando el programa y se va a seguir promocionando y siempre hacemos algunos posteos en redes sociales hablando de políticas públicas. Sí. Y vos sabés que, sin mentirte, hay 10 personas por ahí que me consultaron qué es lo que son las políticas públicas. Y la gente dice, es igual a un proyecto, o sea, quiero recurrir a tu rol de docente y que le cuento a la teleaudiencia qué es una política pública. A mí me gusta mucho una definición de un politólogo argentino, Graglia, que básicamente define las políticas públicas como una relación transaccional entre dos actores principales, que son el Estado por un lado y por otro lado la sociedad, a los fines de satisfacer ciertas necesidades. Es decir, si tenemos que definir fácilmente las políticas públicas,
son todas aquellas soluciones o los cursos de acción que lleva adelante el Estado para satisfacer demandas ciudadanas o demandas de la sociedad. Son todos aquellos proyectos, aquellos programas, aquellas tareas que impulsa un Estado a través de un gobierno o de una administración a los fines de atender los problemas que afectan a la ciudadanía, que pueden ser de manera preventiva o pueden ser en el momento que se identifica el problema existente. Este quedó grabadísimo y vamos a difundirlo para que quede un poco más claro. Soledad, un flagelo a mi criterio y que la pandemia demostró que trae muchos perjuicios el tema de la informalidad. Sí. En Paraguay la gente, no sé si decirle, tiene miedo a ser formal, pero sí... Es difícil ser formal. Es difícil ser formal, ¿verdad? Sí. Había estado con nosotros en algún momento dado el presidente de la CAPASU, Alberto Joroski, y él hablaba del problema del contrabando. Claro. Y yo le decía a Alberto, hay gente que vive su día a día vendiendo en el semáforo un aceite de contrabando, pero que si no vende, no come. Entonces le decía, ¿cómo atacamos el tema de la formalidad en ese sector y cómo vemos políticas públicas para que también tengan en cuenta el aspecto social de la ciudadanía, ¿verdad? Y es un tema complejo para los gobernantes y en el tema de pandemia, aquí estuvieron muchos emprendedores y me decía, sale caro ser formal. Hay mucha burocracia para ser formal. ¿Y qué reflexiones tenés al respecto, Soledad? Totalmente. De nuevo, los problemas son complejos. Yo creo que el problema de la informalidad merece una mirada desde el Estado desde distintas aristas. Acá necesitamos cambios de fondo y también soluciones inmediatas, ¿verdad? Cuando hablamos de la transformación de fondo y de promover la cultura emprendedora, tenemos que revisar qué es lo que le estamos enseñando a nuestros niños y a nuestras niñas, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes dentro del sistema educativo, ¿verdad? Yo creo que se tiene que fortalecer un eje muy importante de educación financiera, de educación emprendedora, para que nuestros jóvenes a los 18 años, además de estudiar una carrera universitaria, piensen en emprender una microempresa o una pequeña empresa, que tengan sueños que vayan más allá de simplemente conseguir un empleo o de entrar al Estado y ser funcionario público, ¿verdad? Y eso se va gestando desde los primeros años en el sistema educativo. Los resultados vamos a ver, por supuesto, en el mediano, en el largo plazo. Y además, por otro lado, a quienes quieren emprender, que siempre presentan una actitud particular. Yo resalto mucho las habilidades de los emprendedores, porque los emprendedores por naturaleza son personas que asumen riesgos, son personas que van detrás de sus objetivos, son personas creativas, que tienen la capacidad de emprender la idea que tienen en la cabeza y necesitan todo el acompañamiento del Estado para que su idea pueda ser desarrollada y aplicada. Y ahí tenemos muchas políticas, muchos programas específicos que se pueden llevar adelante. Uno de los problemas principales es el acceso al capital. Les cuesta muchísimo a los emprendedores acceder a capital, ya sea para crecer, o sea, para pasar de ser una microempresa a ser una pequeña empresa a una mediana empresa, o simplemente a veces para desarrollar la idea que tienen en la cabeza. Entonces, capital semilla con riesgo cero para el emprendedor es fundamental. Y por otro lado, acceso a capital que les permita un financiamiento a tasas razonables, a un plazo razonable, para que un emprendimiento pueda crecer y pueda desarrollarse. Hoy en día tenemos 30 millones de dólares en el BNF que no están siendo ejecutados. Nosotros planteamos que esos recursos además se extiendan a otros rubros, que no sean solamente los rubros gastronómicos y hoteleros, eventos, aquellos que habían sido afectados drásticamente por la pandemia, sino que los recursos estén disponibles. El Banco Nacional de Fomento es la banca pública, es el banco público. Tiene que ocuparse mucho más de su apellido, que es fomento, fomentar el desarrollo y realmente estar disponible, en este caso particular, para los emprendedores, ¿verdad? Que el capital esté disponible para poder emprender. O sea que solo en ese tema del Banco de Fomento y de esa línea de crédito, ahí hay una cuestión legal, estatutaria en la Carta Orgánica del Banco de Fomento, que les impide a ellos, digamos, direccionar esos fondos a otros actores del mercado financiero, porque te recuerdo que la Agencia Financiera de Desarrollo, a través de Fisalco, había seleccionado a cooperativas y casas de crédito para que, por la capilaridad que tienen, para que ellos penetren con el crédito. Y Fomento podría también hacerlo, pero hay una disposición en su carta orgánica que les prohíbe algunas cuestiones. Entonces, ahí vamos a lo importante que es el Congreso Nacional en la generación, ajuste de leyes, adecuar
a las necesidades. Bueno, es un trabajo que vas a tener. Es que el proceso de diseño de políticas públicas se hace de manera conjunta entre el legislativo y el ejecutivo. La implementación está casi en un 100% en manos del ejecutivo, pero el proceso de diseño, de facilitar los mecanismos, establecer los procesos para que las soluciones lleguen a la ciudadanía y a los distintos sectores, en este caso el sector emprendedor de la sociedad, se gesta de manera conjunta. Por eso es tan importante en este periodo preelectoral o en este periodo electoral que pensemos como ciudadanos a quienes vamos a elegir en el Ejecutivo, pero también y por sobre todo en el Legislativo, ¿verdad? Que pongamos a hombres y a mujeres que tengan la capacidad de llevar adelante las políticas que el país necesita. Asimismo, te quiero dejar unos datos y un primer corte y después escucho tu reflexión. Siempre los números son importantes. Del 100% de las empresas en Paraguay, vos sabrás, tenemos un 94.9% son MIPYMES. Sí. Y de ese 94.9% tenemos un 24.8% que son formales. Es decir, esos números son, si bien vos decís qué importantes son las MIPYMES, y es alentador que haya muchas MIPYMES, ¿verdad? Que dan mucha fuente de trabajo, pero a su vez ves el porcentaje ínfimo de MIPYMES formales. Y eso también a su vez asusta, ¿verdad? Entonces genera una sensación agridulce y quiero hablar con eso a la vuelta a la pausa. Sin problema. Volvemos en breve con Soledad Núñez. Continuamos con nuestro programa. Soledad, te decía, esos números son un poco alarmantes, el tema del porcentaje ínfimo de formalidad. A tu criterio, ¿lo venís trabajando probablemente con tu equipo de trabajo? Yo sé que Bruno Felipe también estuvo con nosotros en el programa, él es un amplio conocedor del sector. Que a tu criterio, el plazo, el tiempo en que podamos reducir ese porcentaje de informalidad depende exclusivamente de la pata burocrática, o sea, de la pata estatal, o también de la conciencia del emprendedor de que es positivo ser formal. Y quizá ambas cosas, pero la principal barrera es de que es muy difícil ser formal en Paraguay. Necesitamos desarrollar regímenes especiales que le permitan a los emprendedores, a una microempresa que tiene 5 empleados, poder formalizarse y ver los beneficios inmediatos y directos de la formalización. Por supuesto que siempre existen barreras culturales cuando hay cambios que tenemos que llevar adelante. Eso tenemos que trabajar también una suerte de proceso de toma de conciencia también dentro del sector emprendedor. Pero al menos con lo que yo me encuentro conversando con los emprendedores en la calle. Hace poco hablaba con una emprendedora en Cazapá que tiene un pequeño negocio gastronómico y tiene 11 empleados. Y me decía que llevaba como un año tratando de meterlos en IPS. Estaba tratando de, el RUC sí tenía, pero el proceso de seguridad social también tiene que ver con la formalización. Y ella tenía una convicción y compromiso grande, decía, yo sueño con eso, o sea, mi objetivo es llegar a formalizar en un 100% mi microempresa, pero no puedo, Sole, me decía, te quiero mostrar mis números, no me dan, o sea, si yo meto en IPS a un empleado va a implicar probablemente despedir a 2, ¿verdad? Entonces todo el proceso difícil que implica también para algunos emprendedores que tenemos que pensar cuáles son los regímenes más sencillos, además de simplificar los trámites, que le cueste menos al microemprendedor y que le sea más fácil poder no solamente tener RUC y poder facturar y pagar impuestos, sino que también generar empleos que sean empleos de calidad. Esto implica tener empleados que cuenten con la seguridad social, con el seguro de salud y que también tengan la posibilidad de jubilarse en los años que corresponden. Hay una falsa creencia, Sole, de que tener RUC implica ser formal es apenas el primer paso. Sí. Es apenas el primer paso y yo hablaba con alguien del sector gastronómico y me decía 62 ítems tengo que completar en las distintas instituciones públicas. Hice un checklist de todo lo que tenía que cumplir. Eran 62 ítems para abrir mi restaurante. Sí. Y me dice, y cuando yo voy al ítem número 10, 15, me encuentro con el tema de IPS que decía, incluía la nómina en IPS. Sí. Y cuando yo le incluía la nómina en IPS a mi gente, continuó el trámite en el Ministerio del Trabajo. Pero ya tenía una multa en el Ministerio del Trabajo, claro.
Sí. Porque yo todavía no operé, todavía no abrí las puertas, tenía una multa porque desde el momento que me registré, y era... o sea, La ventanilla única, ¿verdad? Tiene que ser un proceso sencillo, donde uno va al emprendedor, que además tiene una idea, quiere mover la economía. O sea, tenemos que aprender también a valorar al emprendedor. Y creo que ese es un desafío en términos del rol que tiene que cumplir el Estado, entender que los emprendedores son piezas fundamentales para el crecimiento económico, para el desarrollo económico, para la construcción de bienestar colectivo también para toda la sociedad. Y a partir de ese reconocimiento, ir facilitando todo el proceso para que en Paraguay sea fácil emprender. Sole, si sos vicepresidenta, vas a encargarte... Siempre escucho que no vas a ser una vicepresidenta más como... Totalmente. Como los Va a haber un antes y un después de la vicepresidencia. Siempre si escuchamos la gente eso. me elige, claro, no me elige. Siempre escuchamos eso y decís siempre que van a haber áreas del gobierno en los que querés inmiscuirte y probablemente este sea uno de ellos, ¿verdad? Es uno de tus objetivos. Sí, nosotros hablamos mucho con Efraín acerca de llevar adelante un gobierno donde tengamos una participación activa, es decir, desde la vicepresidencia, desde el equipo que acompañe la vicepresidencia en materia de políticas públicas. De hecho, yo suelo decir de que no sé cómo le permitimos luego en el pasado a los vicepresidentes ser floreros con tantas necesidades que hay en el Paraguay. ¿Cómo puede ser que una persona que ocupa un cargo tan relevante para la nación, para el futuro, se haya mantenido insignificante en el proceso de construcción de una mejor sociedad, ¿verdad? Nosotros necesitamos que el presidente, que el vicepresidente, que todos los actores políticos realmente pongan su mayor esfuerzo y hagan todo lo que está a su alcance para mejorar las condiciones de vida de la gente. Finalmente de eso se trata la política, ¿verdad? Y yo como vicepresidenta estoy segura que voy a resignificar el rol de la vicepresidencia, que va a haber un antes y un después, y que vamos a trabajar en distintas áreas. Una de las áreas que claramente es mi pasión, que creo que, que me preocupa de manera genuina y auténtica, es el sector de los emprendedores, ¿verdad? Que son el eslabón a veces más débil de nuestra economía, que representan, lo estabas mencionando, 94% del tejido empresarial a nivel nacional, por más de que el aporte, digamos, al PIB no sea significativo en comparación con las grandes empresas, sí lo son en materia de protección social, porque son generadoras de empleo, ¿verdad? Entonces tenemos que entender de que son eslabones fundamentales para el bienestar de la sociedad y para el desarrollo económico. Yo creo que gerenciar y gestionar una concientización también por parte de los actores del gobierno es importante, pero también estuvo con nosotros el vicepresidente, el viceministro encargado del sector de MIPYME, y él me decía, mira, Estefan, me decía, fantástico todo lo que me sugerís, fantástico, me decía, pero mi presupuesto es este. Claro. Y con este presupuesto yo te puedo hacer 2 capacitaciones al mes y una feria semestral para MIPYME o para emprendedores y pagar salarios. Y después ya no puedo hacer nada, ¿verdad? Entonces hay una conciencia también que debe nacer desde el Poder Ejecutivo y obviamente desde el Congreso Nacional. Sí, y después articular también con otras dependencias de otros ministerios que pueden tener relación directa con el sector, con el ecosistema del emprendedor, ¿verdad? El SNPP, sí. La SINAFOCAL desde el Ministerio de Trabajo, no solamente la dirección de MIPYMES dentro del Ministerio de Industria y Comercio, que es cierto, necesitan más presupuesto si es que vamos a ser coherentes con la preocupación que enunciamos, tenemos acerca del sector, pero también tenemos que ver cómo dentro del Ministerio de Educación se pueden generar tecnicaturas que sean de emprendedurismo a nivel nacional para que los chicos salgan ya con 3 años de haber estudiado a profundidad cómo administrar un microemprendimiento, cómo llevar adelante una empresa, educación financiera. El Ministerio de Agricultura y Ganadería también podría ocuparse de los microemprendimientos dentro del sector agrícola o dentro del sector ganadero. De hecho, está el crédito agrícola de habilitación. O sea, hay un montón también de instituciones que forman parte de ese ecosistema emprendedor a nivel nacional. Y así sucesivamente, si vamos mirando otras instituciones, existen presupuestos que se pueden articular mejor. Y que de eso se trata la eficiencia del gasto público, sí. ¿Verdad? Ver cómo podemos utilizar mejor los recursos que tenemos sin generar duplicaciones y sin generar programas que están descolgados de un objetivo macro, ¿verdad? Sí. Un objetivo macro. Y yo creo que parte también del desafío que tenemos para mejorar la gestión del Estado en los próximos 5 años
es poder administrar mejor los recursos que están disponibles en las distintas dependencias del Estado, simplificar la organización de la administración del Estado y de esa manera cumplir con los objetivos que nos proponemos. Yo siempre doy un ejemplo, Soledad. Con muy buen tino se crea lo que ya conoces, son las empresas por acciones simplificadas. Sí. Para facilitar a las MIPYMES tener una sociedad rápida en unos cuantos días. Pero se genera vía ley, Congreso Nacional, se reglamenta vía Ministerio de Industria y Comercio, tenés tu empresa, pero no puedes abrir cuenta en los bancos. Entonces, ¿por qué no puedes abrir cuenta en los bancos? Hay una resolución del Banco Central que les da instrucciones a las entidades financieras que faciliten el proceso de apertura. Pero la legislación o la ley no contempló cuestiones relacionadas al oficial de cumplimiento, a todo lo que hace a la prevención del lavado. No se previó. Se omitió 1 o 2 artículos de la ley y lo que hace es que hoy vos tenés tu empresa para no abrir cuenta. Entonces ahí vamos a lo que decías, que a veces es importantísimo detectar el problema, pero yo como legislador, alguien del Ejecutivo tiene que entender que cuál es la política pública esta y cómo nació con defecto la ley. Claro, totalmente. Nació con un defecto. Entonces, hoy en día tenemos una ley muy buena, pero con un defecto que impide ejecutarla a cabalidad. Porque no se pensó a la hora de diseñar esa política cómo se iba a implementar. Ahí está. Y a cargo de quién o de quiénes iba a estar la implementación. Yo esto también es un tema que subrayo mucho en las clases en la universidad. Le digo a mis estudiantes, cuando a ustedes les toque diseñar una política pública, no piensen solamente el escenario ideal. No diseñen esa política pública como si fuese que estamos en una burbuja diseñando la política pública. Miren cuáles son las instituciones, los distintos actores que van a estar a cargo de la implementación para poder prever ya en su diseño cuáles podrían ser las falencias o las barreras que aparezcan. Porque en Paraguay tenemos muchísimas leyes que se han hecho que son de difícil aplicación. Y ahí yo creo que hay una falta de articulación entre el legislativo y el ejecutivo, ¿verdad? Cuando se diseñan simplemente leyes sin hacer partícipes a quienes las están ejecutando o después quienes tienen que ejecutar lo que está establecido en la ley, se suelen generar un montón de problemas e inconveniencias que atentan contra el buen cumplimiento de la política pública. Coincido plenamente. Quiero un corte más, Soledad Núñez, a la vuelta que habla contigo sobre el problema del acceso al crédito para emprendedores, MIPYME y para la población en general. Genial. Volvemos en breve con nuestra invitada. Continuamos con esta entrevista muy productiva con Soledad Núñez. Soledad, el acceso al crédito, yo siempre digo que hay que desatanizar al crédito en sí porque es importante para el emprendedor, para las MIPYMES, para la población en general. En pandemia se dio una necesidad imperiosa de acceder al crédito y ahí la informalidad jugó una mala pasada a muchos emprendedores. Y un tema que siempre se analizaba es los bancos y las financieras tenían el capital que tenían, la disponibilidad de dinero que tenían era impresionante. La gente se volcó a invertir en CDA, obviamente estábamos en la casa, casi no gastábamos mucho, ¿verdad? Sí. Pero por otro lado tenías a los emprendedores que necesitaban crédito, pero los bancos, hablando vulgarmente, no soltaban el dinero. Pero era por una cuestión de informalidad. Entonces, yo siempre digo que deberíamos de ver la forma de facilitar a través de la banca pública alguna línea de crédito con el principal objetivo de formalizar. Hay un estudio que se hizo que ser formal más o menos te sale entre 18 y 25 millones de guaraníes para un pequeño emprendimiento, ¿verdad? Constitución, RU, libros contables. Y entonces, pero no hay capital solo para los emprendedores. Está el emprendedor que te nace con 5 millones de guaraníes. Entonces, que la banca pública te genere una línea de crédito, un año de gracia, para que vos puedas con una baja tasa puedas formalizarte y ahí ser sujeto de crédito, debería ser, a mi criterio, una política pública a implementarse en el próximo periodo, ¿verdad? Sí, totalmente. Creo que es una muy buena alternativa, una muy buena idea para que no sea un problema el acceso a los recursos para costear los gastos que implica la formalización. Pero también tenemos que pensar cómo hacemos que sea más barato formalizarse, ¿verdad?
El acceso al crédito presenta, digamos, muchas dificultades para los microemprendedores, para los emprendedores en general. También en otros sectores, el sector de vivienda, que a mí me toca conocer bastante, hay también muchas limitaciones para acceder al crédito para construirse o mejorar una vivienda. Y muchas veces lo que identificamos, al menos en el sector que se aplica mucho al sector de los emprendedores, es de que existe el producto financiero, pero el producto financiero no es asequible, o sea, no es fácil acceder a ese crédito. El sistema financiero es muy rígido y considera como sujetos de crédito muy riesgosos a aquellas familias o aquellas personas que tienen ingresos medios, que tienen ingresos medio bajos, ¿verdad? Entonces tenemos que ver cómo el Estado también construye ciertos fondos de garantía, que fue lo que hizo el FOGAPI, ¿verdad? El FOGAPI lo que hizo fue disminuir la percepción, la sensación de riesgo para el sistema financiero, e hizo que muchos recursos estén en manos de los emprendedores después de la pandemia. Llegó tarde el Estado, ¿verdad? El FOGAPI, fíjate que esa ley creo que estaba hace más de 14 años. Sí, ya estaba vigente, nunca se había ejecutado. Estaba hace miles de años dando vueltas en el circuito parlamentario, pero no se había ejecutado, no se había promulgado, o sea, tuvo que venir una pandemia, que era algo muy improbable que suceda, para que se dispare una herramienta que siempre fue necesaria para los emprendedores. No es que el FOGAPI se volvió necesario solamente en la pandemia. Ya mucho tiempo antes, lo que hizo la pandemia fue revelarnos la poca atención que el Estado le había dado en el pasado a los emprendedores. Y el FOGAPI hoy está vigente, se puede mejorar, se puede ampliar. Creo que necesitamos también llevar adelante un trabajo importante con todo el sector financiero para disminuir las barreras que hoy existen para los emprendedores en cuanto al acceso al crédito. El capital tiene que estar en manos de aquellos ciudadanos que tienen la voluntad, que tienen las habilidades, que tienen la capacidad para desarrollar empresas, para desarrollar fuentes de empleo, para llevar adelante sus ideas a la acción. Un tema que también incide mucho el sobreendeudamiento que existe hoy en nuestro sector. Ese tema lo hablamos mucho con Bruno de Felipe. Yo sé que a él le preocupa mucho ese tema del sobreendeudamiento. Y fíjate que aquí en Paraguay, Soledad, si uno tiene 6 meses como emprendedor, donde tuvo un mal pasar, pagó mal sus deudas, uno se convierte, o sea que hay una base de datos que prácticamente te liquida al estar incluida en una base de datos X y te convertí en un paria para el sistema financiero. Porque el momento que soy incorporado en esa base de datos negativa, no puedo acceder a crédito, se te complica cualquier ampliación, hasta refinanciación de crédito. Entonces, es como que se castiga al emprendedor cuando está mal, pero vos tenés la vida de un emprendedor de 3 años y durante 6 meses estuvo mal, pero durante 2 años y 4 meses mejoró su situación, pero no se tiene en cuenta el aspecto positivo de eso. Uno de los auspiciantes del programa es VIXA. VIXA es un buró de información que almacena información positiva, que yo creo que es importante que yo debería de conocer, yo como tomador de riesgo, yo como decisor. Si yo soy una entidad financiera, una cooperativa, una casa de crédito, le voy a estudiar a Soledad Núñez. Y Soledad Núñez tuvo un tropiezo, pero ya se levantó hace un año. Entonces yo tengo que tener también en cuenta la información positiva de Soledad. Claro, de repente tiene un historial positivo, tuvo un tropiezo y después de nuevo construye un track record, digamos, de positivo. Eso tiene que estar ¿Cómo ves ese tema del sobreendeudamiento que debería atacarse como una política pública del Estado? Y a mí me parece muy bueno esto que estás mencionando, Estefan, ¿verdad? Que exista una suerte como de registro también de la trayectoria positiva del sujeto, digamos, del actor, del sujeto a crédito, y que eso también sea considerado por parte de las entidades financieras. Si miramos incluso también la película a un nivel más macro, yo insisto que nuestra economía tiene que crecer, ¿verdad? Porque si hay mayor crecimiento económico, también van a mejorar los ingresos a nivel de los hogares paraguayos, ¿verdad? Los hogares paraguayos tienen ingresos muy bajos. Si miramos, uno de los últimos datos, ahora se están actualizando con el censo poblacional, pero cerca del 80% de los hogares a nivel nacional tienen ingresos inferiores a 6 millones de guaraníes. Eso es sumatoria de los ingresos individuales, ¿verdad? Nosotros analizábamos mucho en los ingresos de la población para desarrollar los productos financieros para el acceso a la vivienda, ¿verdad? Sí. Y veíamos que existía esa particularidad en comparación incluso con otros países del vecindario, que los ingresos son poco superiores, ¿verdad? Que sí te permite pensar que en un 30% del ingreso uno pueda destinar una cuota a una vivienda
o que pueda destinar a algún otro objeto, ¿verdad? Entonces, es un desafío en Paraguay mejorar el ingreso de todas las familias paraguayas, que también va a tener una repercusión directa en cuanto al acceso al crédito y también la posibilidad de emprender. Claro. Quiero un último corte, Sole, y quiero luego hablarte de lo venimos trabajando con un grupo de profesionales sobre un plan de inclusión y fomento para los emprendedores, para las MIPYMES, y te voy a dar una opinión personal mía sobre por qué yo creo, y siempre lo digo hace varios meses, porque yo creo que la voluntad política es clave y yo creo que la clase política actual no tiene esa voluntad política de gerenciar políticas públicas para este sector. Y te voy a dar la opinión a la vuelta de la pausa. Volvemos en breve con Soledad Núñez. Llegamos al último bloque, estamos con Soledad Núñez, candidata a vicepresidente del Paraguay. Soledad, te decía que hay un plan que venimos trabajando con un grupo de profesionales que inicia con incluir en la malla curricular de los colegios la educación financiera. Porque el estudiante ya de secundaria debería de saber cómo administrar su dinero. Totalmente. Y también generar la conciencia de que el paraguayo, Soledad, cree que trabajo es igual a salario. Y salario es igual a ente público. O sea, la mayoría de los jóvenes solo tienen ese concepto que solamente uno puede trabajar con un salario fijo y se olvida que también está la herramienta de emprender, ¿verdad? Pero yo creo que tiene que haber políticas públicas para generar esa herramienta, ¿verdad? Imagínate que tengas esta formación, esta educación financiera en el colegio, luego puedas realizar cursos, capacitaciones para ver cómo emprender, luego tengas una línea de crédito en el Banco Nacional de Fomento que te ayude a ser formal y luego tengas como consecuencia la probabilidad de acceder a un crédito ya como emprendedor formal. Entonces, tener el capital semilla al que le hablabas para emprender, ¿verdad? Pero ¿qué genera eso, Soledad? Genera romper ese lazo de dependencia del político de turno. El político de turno que en campaña te promete un salario en una entidad pública y luego vos dependés durante 5 años que estar bien con ese político para que te renueven los contratos. Entonces, el momento que vos puedas emprender, que vos seas tu propia empresa, que vos te puedas autosustentar, y ya, ¿por qué dependerías de ese político de turno? Entonces podrías elegir libremente cada 5 años. Es una teoría que yo tengo y quiero compartirla contigo, ¿verdad? Sí, totalmente. Acá yo creo que hay dos modelos que están coexistiendo en la manera de administrar el Estado que tiene su incidencia directa en la sociedad, ¿verdad? O sea, en el comportamiento de la sociedad. Creo que el 2023 va a ser un punto de inflexión. Por eso siempre pongo el acento en lo importante que son estas elecciones y lo necesario que es el cambio para el Paraguay, porque tenemos que comenzar a escribir un nuevo capítulo en nuestra historia política, económica y social. Existen muchos emprendedores hoy en nuestro país que no quieren depender del Estado. Son en su mayoría jóvenes. Sí. Si a esos jóvenes no les damos el acompañamiento, probablemente sí van a caer presos de ese viejo modelo que hoy también sigue existiendo, porque también uno se encuentra todavía con jóvenes en muchos lugares del país que su máxima aspiración es tener un cargo público o incluso ser planillero, ¿verdad? Se replican mucho de los malos vicios que están vigentes en la política. Pero yo quiero resaltar eso otro positivo, ¿verdad? Hace un par de días estuve recorriendo muchos departamentos del país, estuvimos por Itapúa, Misiones, Cazapá, Paraguarí, Guairá, y nos tocó visitar a muchos emprendedores que nacieron en la pandemia. La pandemia fue un detonante. Tuvimos una feria de emprendedores en la plaza de Villarrica, estuvimos acompañando a emprendedores en Leandro Oviedo, estuvimos acompañando a emprendedores en Cazapá. Y esos jóvenes comenzaron a emprender, jóvenes y no jóvenes, comenzaron a emprender con ese detonante que fue la pandemia. La pandemia generó, se conjugaron muchos ingredientes, muchas herramientas, ¿verdad? Quizá un sector de ingresos medios emergente en el Paraguay, el proceso de urbanización también que va creando las economías de aglomeración, el bono demográfico, y hoy tenemos latente en todo ese entusiasmo emprendedor que está naciendo en el Paraguay y que merece más que nunca la atención de las políticas de Estado. Si eso no lo logramos, no lo hacemos en los próximos 5 o 10 años, probablemente estemos matando a una generación
y estemos matando el nacimiento del nuevo modelo, que es el que tiene que traer esta mirada en términos culturales al Paraguay para que nosotros podamos ser un país totalmente diferente al que somos hoy. Me refiero en términos del bienestar, de la calidad de vida, de la sofisticación de nuestra economía, que todavía es muy básica, de mejorar nuestras vidas. O sea, básicamente que podamos vivir mejor en nuestra sociedad va a depender de lo que elijamos en el 2023 y de las políticas que seamos capaces de llevar adelante en los 10 años inmediatos en nuestro país. Yo siempre digo que la política prebendaria ya no puede seguir siendo una opción laboral. Totalmente. ¿Verdad? Y hoy vemos que ese sistema viejo contra el que vos y yo estamos peleando es un sistema complicado de romperlo, pero creo que ya lo estamos fracturando. Se puede, claro que se puede. Yo creo que se puede. Y quiero pedirte, para cerrar el programa, te quiero pedir un mensaje. También antes te quiero decir, este es un programa donde la teleaudiencia son eminentemente personas del sector económico y financiero, sí, pero también emprendedores, ¿verdad? Y yo creo que la esperanza es que si llegas a la vicepresidencia, vos te vas a encargar de fomentar ese sector, a mi criterio, olvidado, y creo que estás preparada, tienes un gran equipo, y te quiero pedir un mensaje para cerrar el programa. Sí, bueno, gracias, Estefan, antes que nada por la invitación. Tenemos un compromiso muy grande con el Paraguay, un compromiso muy grande con los emprendedores. Estamos convencidos de que un Paraguay mejor lo podemos construir entre todos. Las elecciones en el 2023 no van a ser unas elecciones más. Estamos definiendo el futuro del Paraguay, cuál es el Paraguay que queremos construir en los próximos 20 y 50 años. Y yo quiero construir un Paraguay que progresa, que sale adelante, que aprovecha el talento joven, el talento de los emprendedores para construir mejores oportunidades, para construir dignidad, para poder construir prosperidad también en cada uno de los rincones de la República. Y bueno, hacer un pedido, un llamado a la gente que nos acompañe de distintos sectores para hacer que ese Paraguay sea posible para todos nosotros. Muchas gracias, Sole. Muy buena la entrevista, muy productiva. Y cuando sea vicepresidenta, aquí estamos a tener el primer martes después de ese 30 de abril. Así va a ser. Gracias, Estefan. Gracias, Soledad Núñez. Este fue un programa más con Soledad Núñez, programa especial. Lo esperamos nuevamente el próximo jueves, aquí 21 horas por Canal Pro. Créditos y consumo. Auspician VIXA. Crediágil. Credisolución a tu alcance. Carsa. Ibiza. Serfín, creciendo juntos. Universo de créditos y consumo. SDM Créditos. Electrobam. Apoya Dr. Valé.